Muy buenas noches, tengan todos ustedes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su taller de historia, el, pues ya el último de este año. Y ya llevamos, pues gracias a ustedes, gracias al club, a nuestro club Yucatán Country, que pues casi 3 años llevamos ya en estos talleres que ustedes han hecho de sus predilectos. El último lunes del año y espero hayan pasado una excelente Navidad con todos sus seres queridos, que Dios les llene de bendiciones, que hayan disfrutado la Nochebuena con sus seres queridos, en fin, que hayan pasado una velada familiar, ¿ok? Y que no perdamos de vista que estas veladas son pues en reconocimiento y en honor al festejado, que es Jesús de Nazaret. Bien, pues saludos a todos los que siempre nos escriben y a algunos que siempre se anexan para escribirnos. Okay. Saludos a Aguascalientes, a Pachuca, Hidalgo. Nos mandan saludos desde Tamaulipas, desde Guadalajara. Hay algunos que son fijos y les agradezco. Un gran abrazo de Navidad atrasado y de fin de año. A todos, a todos. Ya la próxima transmisión pues será ya la primera del año. Y les deseo también, antes que se me vaya a olvidar, un excelente fin de año. Que este año, con todas las cosas que pueden haber pasado, sobre todo en materia histórico-política, pues esperemos que hayamos salido adelante y que el próximo año sea mejor. Pero no solamente es desearlo, sino también hay que poner de nuestra parte. En cada uno de nosotros, en nuestra área, en nuestra parte de la vida que nos corresponde, pues poner nuestro granito de arena para que este país mejore, para que este país salga adelante. Hemos tenido épocas muy malas, como hemos estudiado desde hace ya 3 años. Épocas en las cuales pues parecía que el mundo se derrumbaba. Sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos y vamos a seguir estando, porque podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Un grupo que gobierne o que no gobierne no implica que sea México en general. México es algo más que el poder, es algo más que un gobierno, es algo más que las instituciones. México somos los mexicanos. Y para eso tenemos esa sangre que nos trajo la Virgen de Guadalupe, esa sangre, ¿okay?, mexicana, que, como decía aquella canción famosa, que aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. Bien, pues vamos hoy a proseguir y hoy vamos a terminar el tema de Eugenia de Montijo, para poder entrar a un segundo personaje importante. Eugenia de Montijo, comentamos la semana pasada cómo Eugenia de Montijo había logrado en un momento dado la audiencia de los mexicanos con su marido Napoleón III. Aquí, ¿qué es importante recuperar de esto? Eugenia de Montijo es el motor, es la impulsora del Segundo Imperio Mexicano. Mucho más que Napoleón III, mucho más que los exiliados mexicanos, y hay que tomar en cuenta esto. La historia oficial durante años habló y calificó peyorativamente a los exiliados mexicanos como traidores, los traidores a la patria, los traidores, y hasta ponía nombres. Aquí no se puede hablar de traidores, porque si vamos a hablar de que son traidores por haber querido un México mejor, apadrinado por Europa, pues vamos a hablar de los liberales, que también fueron traidores porque querían un México mejor, apadrinado por los Estados Unidos. Entonces, digo, aquí se cumpliría la máxima que siempre se dice, que el que gana escribe la historia, que eran los liberales y los traidores son los otros y ellos son los patriotas. Cuando tan traidor era uno como el otro, si a eso vamos, o tan patriota era uno como era el otro. Entonces no me gusta decir la palabra traidores, eran los exiliados mexicanos que se exiliaron precisamente porque no comulgaban con el régimen que para ellos era un régimen vendido y entregado a los Estados Unidos, que era el régimen liberal. Bueno, entonces estos exiliados no hubieran podido llegar a Napoleón III sin la ayuda de Eugenia de Montijo. O sea, la figura femenina de esta mujer, de esta esposa de Napoleón III, es clave para entender la historia del Segundo Imperio. Alguien me preguntó que dónde podía abarcar o comprar algún libro de Eugenia de Montijo. Miren, en México hay muy poco sobre ella, realmente casi no hay. Hay en España,
e inclusive en Francia. Pero les traje uno, este libro, ¿okay? Que se llama La emperatriz Eugenia y su aventura mexicana, escrito por el muy famoso historiador, ya fallecido, ya hace algunos años, de José Fuentes Mares, ¿okay? Que se llama Eugenia de Montijo y su aventura mexicana. Muy interesante porque la forma como lo narra el señor Fuentes Mares es muy habilidosa y no aburre uno para nada. Este es uno. Y este es otro, ¿ok? Este es otro se llama Napoleón III, lo voy a poner así porque ya se me rompió, ¿ok? Escrito por un francés, Georges Rouge, que es la historia de Napoleón III. ¿Okay? Es un francés, pero obviamente ya está traducido al español. Y nos habla mucho de Eugenia de Montijo. Son los dos que yo les recomendaría. Difícilmente ya los puedan encontrar en alguna librería normal, pero probablemente quizá en Mercado Libre o en Amazon los puedan conseguir, porque pues ya Fuentes Mares murió hace muchos años, ¿okay? Y los libros son ya, desde que su servidor los compró hace ya también otro tanto de años, pues no los he vuelto a ver en ninguna librería. Bueno, bien, pero vamos a proseguir con esto, ¿okay? ¿Se dio la entrevista o no? Sí. Se realiza la entrevista en Tullerías. Y efectivamente, ¿okay? A la entrevista acude, desde luego, Almonte, que era el embajador de México en España, que se traslada a París para poder hablar un francés a la perfección, el hijo de Morelos. Para muchos autores liberales le llaman el indigno hijo de Morelos, pero yo creo que lo indigno fue lo que hizo Morelos, no él. Él creía en México mejor, y sí es cierto, él le apostó por el lado europeo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado los conservadores? Pues quizá los indignos fueran los otros. Indignidad la que hizo Lerdo, indignidad la que hizo Juárez, indignidad la que hizo Escobedo, en fin. Es el prisma con el que se mire el proceso. Todos fueron hombres y mujeres. Todos tenían méritos y todos tenían errores. Unos más, unos menos, pero todos. Y hay que recordar que en este momento crucial para la historia mexicana se estaban peleando dos Méxicos, dos visiones diferentes. Ambas tenían el demérito, tanto la visión liberal como la conservadora, que habían perdido la fe en los mexicanos. Y ambas pretendían la tutela de un país extranjero ya hecho, ya formado, para que protegiera como tutor a México. Unos, los liberales, a los Estados Unidos. Otros, los conservadores, a Europa. Entonces, no se puede hablar aquí quién era peor o mejor. Los dos querían algo positivo. Obviamente desconfiaban ya de sus propias fuerzas y se apoyaban en ideas y fuerzas extranjerizantes. Ganaron unos. Es el México que hoy conocemos, que hoy heredamos, y los otros fueron, obviamente, como la historia maniquea, especialmente en México, pues ha satanizado a los conservadores. Pero no, desde el punto de vista realmente sobrio, histórico, las cosas se dieron así. Pero no por eso nos van a ser los malos, van a ser los buenos. Bien, pues vamos a proseguir. Se da la entrevista en Tullerías. Podemos imaginarnos a un Napoleón III sentado en su trono, a su lado a la emperatriz Eugenia, quien estaba ahí por si acaso se necesitaba alguna traducción del español al francés. No hubo necesidad, según José Manuel Hidalgo, ya que tanto Almonte como él y como José María Gutiérrez Estrada hablaban perfectamente bien el francés. No era necesario. Sin embargo, Eugenia tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque, repito, era la llave, era el motor. Después de esa entrevista, en donde van a pintar con los colores más vivos las bellezas, las bondades de México, y con los colores más terribles al gobierno mexicano en turno, que era el de Benito Juárez, ¿qué seguía? Ya se lo habían dicho a Napoleón, pero ahora, ¿qué seguía? Después de esa entrevista, ¿qué seguía? Ya lo sabía Napoleón, ya sabía lo que estaba pasando en un país católico, en un país
rico por las bondades que habían dicho tanto Almonte como Estrada, como Hidalgo. Y también ya sabían, al menos eso le dijeron, de que se iba a entregar ese país a los Estados Unidos. Que en un tiempo corto Estados Unidos se adueñaría de todo México y por ende de todo el comercio atlántico. Y Europa quedaría fuera de todo eso. Y argumentaban la famosa doctrina Monroe, América para los americanos. Y claramente argumentaban americanos, ellos, se han autonombrado americanos. Si Napoleón quedó impresionado o no, no lo podemos saber. Napoleón III tenía un colmillo que arrastraba y muy probablemente percibió que este grupo de mexicanos exiliados, en primer lugar, tanto Hidalgo como Estrada, hacía años que no vivían en México y que todo les llegaba por información. Y que el único que tenía más o menos un contacto directo era Almonte. Pero aún así, Almonte vivía en Madrid. Entonces sí percibe que había mucho de dolor, dolidos, mucho de ser los derrotados en una mala lid, porque recuerden que la derrota del Partido Conservador se debió porque Juárez permitió y pidió la ayuda de la escuadra americana, los barcos americanos, para que bombardearan los barcos de Miramón y al ejército de Miramón, que iba a ganar. Entonces, quizá lo percibió, pero también percibió eso. Mucho le achacaban la culpa a Juárez y a Estados Unidos. Pero Napoleón III, como buen político europeo y teniendo el control de Europa, no quería líos con los Estados Unidos. Y tengamos en cuenta que todavía no había empezado la Guerra Civil Americana. Estaba a punto de, pero no había empezado. Entonces Napoleón andaba auténticamente con pasos de plomo. Después de la entrevista, quizá, esto todavía hay que hacer una interpretación histórica, por eso digo quizá, sin la intervención de Eugenia, ahí hubiera quedado todo. Porque para Napoleón ya lo sabía, ya sabía lo bueno, ya sabía lo malo, ya sabía el peligro americano, ya sabía de la debilidad de México, ya sabía también que los Estados Unidos estaban a punto de estallar en una guerra civil. Sin embargo, como él mismo llegó a decir a la asamblea, Estados Unidos está junto a México. Francia tiene que atravesar todo un océano para llegar ahí. Es posible que ahí hubiera quedado todo, pero ahí estaba Eugenia. Eugenia es la que va a insistir con Luis Napoleón. Es la que le va a decir que es la oportunidad, porque después de esta entrevista, ¿qué seguía para Francia? Para Eugenia, lo que seguiría era la intervención. Había que intervenir para salvar a México. ¿Y salvarlo de qué? De la desaparición. Había que intervenir para salvar a la religión católica. ¿Salvarla de qué? Del aplastamiento por la religión protestante que vendría con los Estados Unidos. Y las cosas, como escribió 20 años después José Manuel Hidalgo, en sus libros de memorias que escribió ya cuando ya todo había pasado, dice que nunca, antes ni después, bueno, después de esto, porque él no va a vivir eternamente, se dieron las circunstancias. Se van a acomodar las circunstancias para que Napoleón se decida a la intervención. Y se acomoda por los argumentos de los mexicanos exiliados, por la presión de Eugenia, que era la que apadrinaba, vamos a llamarla, amadrinaba la intervención, por la guerra civil que en 1861 estalla en Estados Unidos, y esto no se divide, y parece que así va a quedar dividido, y porque en ese mismo año, julio, Juárez, para juicio de muchos, comete la imprudencia
de decretar la suspensión de pagos, en el cual afectaba a 3 países europeos, entre ellos a Francia. Todo esto se conjuga para que Eugenia tenga la razón, al menos en ese momento. Es el momento de intervenir, Luis. Es el momento de intervenir. Tenemos que intervenir ya. Estados Unidos no cuenta. Está dividido. No van a ayudar a los liberales. Es el momento. Tenemos el pretexto, nos deben dinero. Hay que salvar a la religión. Que por cierto, también empezaron a llegar a París varios clérigos. El arzobispo Labastida, el padre Miranda, que decían pestes de lo que estaba ocurriendo en México. Porque además Juárez había decretado unas leyes, la de exclaustración de las monjas y los monjes de los conventos, que nos estaban sacando a las monjas para expropiar los conventos y vender los conventos porque no había dinero. Entonces esto, pues obviamente lo llevaban a colación a París, donde entonces se decía, obviamente se exageraba, que estaba persiguiendo a la religión. No se hablaba de que había unas leyes de que ya se habían expropiado los bienes de la iglesia, los querían vender para tener dinero. Nos hablaba de persecución. Y esto a Eugenia le dolía. Para no hacer más grande y más largo esto, porque nuestro enfoque es Eugenia, Napoleón se decide. Y es entonces cuando, convenciendo a España y a Inglaterra, que no había mucho que convencer, porque a fin de cuentas ellos también eran acreedores lesionados, sobre todo Inglaterra, que les debían un chorro, casi 80 millones, deciden hacer un plan conjunto, venir a México en 1862, y ya sabemos lo que pasa. La batalla, Francia saca las uñas en una intervención para convertir a México en una especie de virreinato. No le gusta a España y a Inglaterra porque solo venían a cobrar y no a intervenir. Se retiran Inglaterra y España y queda Francia sola. Es aquí cuando Francia va a hacer el papel de malo, porque hasta este momento se puede decir que no había ni malos ni buenos, pero en este momento Francia pasó de un simple acreedor a un malvado que aprovechaba las condiciones. Estaban cerca de México, muy cerca de Puebla, en Tehuacán, y que era el momento de invadir para eliminar el gobierno liberal y establecer un gobierno favorable a Francia y a la religión católica. Y ahí quedaron mal, porque para colmo de males, para los franceses, claro, viene la batalla del 5 de mayo donde pierden. Y esa batalla, que aunque no fue tan trascendental como nos la han pintado, fue importante porque fomentó algo que México no tenía: el nacionalismo. Fomentó una unión en donde por primera vez el mexicano se sintió mexicano. Los franceses se retiran, Luis Napoleón les manda refuerzos, porque ahora ya se trataba de una ofensa personal, ya no se trataba aquí de Eugenia o no Eugenia. Manda 40,000 tropas, ok. Y obviamente Juárez se retira, se va hacia el norte, los franceses ocupan la capital en 1863, ¿okay? Y ahí se convierte México en un imperio y se le ofrece la corona a su majestad real e imperial Napoleón III. Y Napoleón decide entonces poner a una especie de virrey. Se habló de un imperio, sí, pero era más bien un virreinato, porque el emperador que estaría en México tendría que navegar en base a las aguas que soplara Francia, o al aire, perdón, que soplara Francia. Entonces, es aquí cuando entonces, ya estando en México, se empieza a manejar qué príncipe católico pudiera ir, que fuera favorable a Francia y que fuera partidario de Napoleón. Y aquí deciden que sea la Casa de Habsburgo. ¿Por qué? Porque Austria, desde hacía rato, dependía de Francia. Y Francisco José se había hecho amigo de Napoleón. Más valía tenerlo cerca que lejos. Y de hecho, esta amistad le va a costar mucho cuando venga la guerra franco-prusiana a Francisco José. Bueno, pero se habla de Maximiliano. De hecho, hay una parte que
en donde estaba José Manuel ahí, cuando se empieza a barajar nombres de príncipes para ofrecer el trono de México, y Maximiliano, dicen, perdón, y Napoleón III comentó, pues en Austria tenemos al príncipe Maximiliano de Habsburgo, ¿será que acepte? Y que Eugenia dijo, no creo que acepte, pero que posteriormente Eugenia dice, pero a lo mejor sí. Y es entonces cuando se hace toda la diplomacia, principalmente con Francisco José, para que Maximiliano venga. Estos temas lo hemos visto ya en otros talleres y ya sabemos en un momento dado que se firma el Tratado de Miramar. Se llama Miramar porque se hace en el castillo de Maximiliano, allá en Miramar, en Austria, donde Napoleón III se compromete a apoyar a Maximiliano, mientras él armaba un ejército mexicano como debería ser. Hay fotografías ahí donde están los cuatro juntos, Eugenia, que le decía a Carlota hermana, Maximiliano, que le decía a Napoleón hermano. Okay. Se firman los tratados, se dan un abrazo, okay, y les dan la bendición del Papa Pío IX para que vengan a México. Esto fue en 1864. Fíjense cómo están las cosas. 60, la entrevista. 61, la suspensión de pagos y la guerra civil. 62, la batalla del 5 de mayo. 63, la toma de México por los franceses. 64, la llegada de Maximiliano. Todo fue a un año. Bien. Del 64 al 66, Eugenia, pues, pensó que todo se sería miel sobre hojuelas. Su situación estaba muy bien. ¿Okay? Se enviaban cartas hacia Carlota. Carlota se llevaba muy bien con ella. Pero en 1866, 2 años después de que Maximiliano había llegado, las cosas cambian. Uno, no se había hecho un ejército mexicano. Maximiliano nunca se preocupó por hacerlo. 2, la guerra civil americana había terminado ganando los estados de la Unión, ¿okay? Y se declaraban partidarios de Juárez. 3, la unificación alemana prusiana, donde Bismarck le clava la guerra a Napoleón y a Francisco José. Y 4, la lana para sostener un imperio que no daba frutos a Francia. Y me faltó una quinta. La Asamblea criticaba la política de Napoleón en México con la clásica frase: ¿qué hacemos en México? No había ganancia, no había nada. ¿Qué se hacía en México? Napoleón entonces tiene que hablar con su esposa porque la presión ya estaba muy fuerte de todas partes. La guerra se veía venir en la frontera franco-prusiana. Y con esto iba a arrastrar una guerra tremenda, inclusive a Austria. Y Napoleón, con el llanto de Eugenia, que estaba claro de que esto no estaba funcionando, Napoleón, según José Manuel en sus memorias, dicen que le dijo a Eugenia: tu juguete del imperio mexicano se ha roto. Voy a retirar las tropas francesas. Y que ella le pregunte: ¿y qué va a pasar con Maximiliano y Carlota? ¿Vendrán? Tienen que venir. Ellos no se pueden sostener sin mi ejército. Y el archiduque nunca formó un ejército. Que tal vez lo pueda formar ahora. Ya no hay tiempo, querida. Ya no hay tiempo. No voy a esperar a que ahora lo forme. Las tropas alemanas se mueven y yo necesito a los 40,000 hombres que están en México. Los Estados Unidos no les gusta nuestra presencia ahí. La Asamblea me critica por derrochador. El pueblo hace manifestaciones porque preguntan dónde están sus esposos y sus novios y sus hijos y todos. ¿Qué hacen en México? No hay ganancia.
para el tesoro francés. Lo siento, Eugenia. Fracasamos. Esta aventura fue un fracaso. Y cuenta José Manuel que Eugenia solo bajó la mirada. Dijo, está bien. Espero que no lo tomen a mal. Es que no lo pueden tomar ni a mal ni a bien. Si son prudentes, vendrán. Y si son imprudentes, se quedarán. Y efectivamente, a principios de 1866, Napoleón, por la vía oficial, le informa a Maximiliano en México de que va a repatriar a los soldados franceses. Se acabó. No hay más. Lo va a repatriar en 4 etapas. Una para verano, otra para invierno, otra para primavera del 67 y otra para otoño del 67. En las 4. Y pues se le pedía a él que vinieran cualquiera de las 2 primeras y que se le harían homenajes como emperador y sería reconocido como emperador de México. Ya sabemos que Maximiliano no le desagradó la idea, porque además tenía pues, un poco de sentido común y se dio cuenta de que esto era el fracaso. Pero fue Carlota, como ya sabemos todos también, la que no quiere. La que no quiere y decide en un viaje temerario ir a París a hablar con Napoleón y con Eugenia y llevar todas las cartas de Napoleón a Maximiliano y de Eugenia a ella, donde les decían, y sí les decían, que jamás los abandonaremos, ni en los peores momentos del peligro. Algo parecido a lo que le dijo Pedro a Jesús en la última cena. Nunca te negaré, Señor. Siempre estaré contigo, no te abandonaré. Eso es típico. Pues Carlota viaja a París. Sorprende a todos la llegada de Carlota a París, pero sorprende a todos. Sobre todo a Eugenia. ¿Cómo está ella aquí? Ha pedido audiencia. ¿Y qué has hecho, Luis? Pues le he dado largas, pero hay una insistencia tremenda. Tremenda. Pues hay que darle audiencia ya. Pero ¿y qué le voy a decir? No puedo hacer nada. Napoleón utiliza los clásicas cosas de que no, de que estoy enfermo, pero a fin de cuentas la mujer, Carlota, insistió. Y vi la entrevista, que fue a principios del verano de 1866. Sabemos de ella por el doctor Conó, que escribió también sus memorias, de que llega Carlota. Primero la recibe Eugenia. Carlota muy seria, pero muy seria. Mientras que Eugenia quiere hacer algo como que romper hielo, porque cuando entraba Napoleón ella podía enfrentársele. No lo logra. Y cuando entra el emperador a la sala, Carlota, eso sí, lo cortés no quita lo valiente, lo saluda como emperador, lo mismo, y Eugenia se retira. Y le empieza a decir que por favor que le deje un tiempo más las tropas, que se hará el ejército mexicano. Napoleón dice que ya no hay tiempo, tiene muchos problemas, necesita las tropas ahí. Carlota insiste y le dice que si no se ha hecho el ejército mexicano es porque el mariscal Bazaine, el segundo de Napoleón, que era realmente el que mandaba militarmente en México, no lo había permitido, los había obstaculizado siempre, lo cual Napoleón se extraña, pues dice, pues me extraña lo que decís, majestades, porque no son esas las instrucciones ni los informes que hemos recibido del mariscal Bazaine. De todas maneras, le dice Carlota, usted nos prometió ayudar, cierto, pero eran otras épocas. Pues en las cartas, y saca las cartas, usted dice lo contrario, que en cualquier época nos palidece Napoleón cuando ve las cartas. ¿Estas son promesas de un emperador o de un farsante? En eso, y ahí viene lo interesante, entra Eugenia con una bandeja preciosa con copas de baccarat y ofrece vino a ambos. Traje algo para que se refresquen
lo cual eso había que refrescarlo porque estaba caliente la cosa. Vino para refrescarse. Napoleón agarra su vino, copa de Baccarat, y Carlota solo lo ve. Dice, no gracias. Y le dice, Eugenia, pruébelo, es un vino delicioso. Carlota la ve y dice, lo que quieren ustedes es que yo beba, ¿verdad? Algo tiene ese vino. Entonces, ya Carlota empezaba, no, majestad, le dice Eugenia, si usted no quiere, o si tú no quieres, pues porque se tuteaban, no tienes por qué beber, aquí lo dejo. Se sienta Eugenia y Carlota ya solo estaba viendo la copa de vino que no se tomó. Si la vieron raro o no, probablemente sí, porque no le quitaba la vista a la copa. No le quitaba la vista. No le quitaba la vista. No le quitaba la vista. Al final de cuentas, vuelven al tema. Majestad, le dice Napoleón, esta es la respuesta, no puedo hacer más. Entonces ella, quitando la vista de la copa, se la mira fijamente a Napoleón. Hablemos claro. Estas cartas no las firmó un emperador, las firmó un Bonaparte. Entonces Napoleón debo tomar esto como un insulto, le dice Napoleón, como queráis. Pero Francia, México y el mundo entero lo sabe. Tenéis miedo. Se paran los dos, tanto Eugenia como Napoleón. Eugenia quiere intervenir, pero se para también Carlota. Y Napoleón entonces dice, ante vuestra violencia no me queda más remedio que retirarme. Y va a salir, se le interpone Carlota. Eugenia trata de calmar las cosas porque ve que esto ya solo faltan los golpes. Y Carlota le dice a Napoleón, nos habéis traicionado. Por su culpa abdicaremos. Y lo último que Napoleón le dijo a Carlota fue, abdicar, pues ya no me interesa. Eugenia la hace a un lado, caminan y la dejan sola. Lo que sigue es ampliamente conocido por todos. El imperio mexicano se derrumba. Carlota enloquece, Maximiliano se queda en México, es capturado por las fuerzas republicanas, liberales, y todos sabemos el fin de Maximiliano en México. ¿Qué ocurre con esto? Obviamente, la muerte de Maximiliano, la locura de Carlota, impresionan muy fuertemente a Europa. Napoleón queda desgastado con esto. Y aunque en ese mismo año organiza Napoleón la famosa Exposición Universal, en 1867, los famosos pabellones con los inventos que vendrían para el final del siglo XIX, principio del XX. En uno de esos pabellones estaba, en una maquetita, la Torre Eiffel. Ya no se repuso nunca. Ni Eugenia. Ya casi no salían. Mandaban de Tullerías y sobre todo la guerra estalla. Bismarck invade Francia y las famosas batallas terribles en donde va a ganar la batalla de Sedan y la batalla de Sebastopol, donde Napoleón III es hecho prisionero y tiene que abdicar al trono. Lo que sigue, que es el fin de Eugenia, fue muy triste. Como esas grandes, verás que parece novela, porque esas grandes princesas, sobre todo las últimas que hubieron en el siglo XIX, tuvieron un final muy triste. Después de tenerlo todo, de ser lo máximo, terminan mal. Abdica en 1870 y Napoleón III es desterrado con su familia. Él, ella, su hijo, piden asilo político a la reina Victoria en Inglaterra y se van a vivir a un pobladito escondido por allá en Londres, fuera de Londres. Y ahí van a estar. Ahí van a estar. En el año de 1873
muere Napoleón de un problema hepático, es enterrado en la capilla de San Miguel, en ese pueblito de Inglaterra. Ella queda viuda con su hijo, su único hijo, Eugenio, un niño que había mostrado un talento enorme, talento enorme. Después de la muerte de su hijo, Eugenia se va a mover entre 3 países principalmente: Inglaterra, España, que era su casa, y Francia. En Francia no la reconocían, el nuevo gobierno no la reconocía como emperatriz ya. Sin embargo, ella siempre pensó que podía restaurarse el imperio napoleónico. Y por eso siempre cuidó a su hijo para que se preparara, y lo preparó para algún día heredar el trono. Lamentablemente, el hijo decide utilizar la carrera militar y en 1889 se va a pelear a Sudáfrica contra los zulúes y ahí muere. Y Eugenia se queda completamente sola. Sola, una mujer que queda muy sola, sin su marido, sin su hijo, y visitando a veces Madrid, a veces estando en Londres, visitando la tumba, porque al hijo lo manda a buscar, o sea, el cadáver para enterrarlo en la capilla de San Miguel junto con lo de su padre, y así está, viajando por completo. Le va a tocar vivir la Primera Guerra Mundial, y a diferencia de Carlota, que también la vivió, Carlota pues estaba totalmente perdida en el espacio y nunca se dio cuenta de la guerra, pero ella sí. Ella pudo ver la guerra desde Inglaterra, desde España, y ver cómo se mataban los hombres y aparecían armas que quizá nunca soñó, jamás soñó. Y así va cumpliendo muchos años, llega a los 90 años, pasa de los 90, fue muy longeva como Carlota, fue muy longeva, nada más que cuerda, a diferencia de Carlota, que el problema fue que no estaba cuerda. Y así está de visita en Madrid cuando se empieza a sentir mal. Tenía 94 años en 1920 y en Madrid fallece Eugenia. Por disposición de su testamento, quiere que sus restos descansen junto con los de su marido y los de su hijo. Y por lo tanto, el gobierno francés permite que sea llevada a Francia para hacer los honores. Los imperialistas que aún vivían les hicieron los honores, y luego ser enterrada en San Miguel, en Inglaterra. Los restos de Eugenia de Montijo descansan en una capilla de la iglesia de San Miguel en Woodford, nombre, no recuerdo exactamente el nombre, cercano a Londres, junto a Napoleón III, junto a Eugenio. Así terminó la vida de esta mujer, que fue tan importante a mediados del siglo XIX y que terminó con un derrocamiento, la pena de ser derrocada, la pena de ver morir a su marido, de saber que su hijo murió en un lugar lejísimos por Sudáfrica, y luego ella vivir muchos años viendo cómo el mundo cambiaba, cómo el mundo se mataba entre 1914 y 1917, hasta que pues Dios se apiada de ella y en 1920, a la edad de 94 años, fallece. Esta fue la historia de una de las principales personajes del Segundo Imperio Mexicano. Personaje clave, que como dice don José Fuentes Mares en ese libro que les mostré, sin ella es muy probable de que no se hubiera dado el imperio, porque no tenían la entrada, ninguno de los mexicanos, para llegar hasta Napoleón III. Bien, pues con esto termino el tema de Eugenia de Montijo. La próxima semana empezaremos con otra mujer importante del imperio, ¿okay? Y solo me queda más que desearles un feliz año nuevo, que la disfruten, que sea lo mejor para ustedes el año venidero, que la noche del 31, ¿okay? Y amaneciendo 1 de enero, pues tomen muchas uvas, bueno, se deben ser 12, y brinden sobre todo por su familia y porque este país, ¿okay?, salga del bache que se encuentra. Feliz año a todos ustedes, un gran abrazo, ¿okay?, de parte de su servidor y también de Yucatán Country Club.
Saludos a todos los socios y todos los residentes. Muy buenas noches.